Vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, queremos dar gracias por bendecirnos esta noche para estar reunidos alrededor de tu palabra. Damos gracias por permitir tener este crecimiento espiritual, que podamos seguir fortalecidos en la fe, creciendo en la gracia, y te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros. También queremos reconocer nuestro pecado. Hemos tenido malas acciones, malas palabras, malos pensamientos. Gracias por no enviarnos al infierno, sino darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. También, Señor de los cielos, queremos orar por aquellos hermanos que no pueden conectarse hoy por cuestiones de salud, laborales o cualquier otra situación especial que están viviendo, que seas tú bendiciendo y fortaleciéndolos. Dice el Señor nuestra lección en esta noche para que podamos seguir creciendo juntos en la fe y en la gracia. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hace unos años estaba yo aquí afuera del templo donde yo asisto, donde yo sirvo. Bueno, yo tengo el privilegio de ayudar a pastor de aquí, que es Pastor Tony. Él, él siempre está eh, muy activo para evangelizar. Y estábamos afuera, él y yo conversando, cuando aparece cierta dama que venía con eh, su Biblia en sus manos, y empezamos a hablar. Y la pregunta que le hicimos, y yo quiero que ustedes puedan memorizar esta pregunta: si usted muere hoy, ¿sabe con seguridad a dónde iría? Y es sorprendente lo que esta señora, antes de contestar, nos había dicho que llevaba como 20 años en su iglesia. Y la respuesta de esta mujer fue: ella no sabía dónde iba a ir. Ella no tenía seguridad a dónde iba a ir. Y de hecho, si ustedes hacen ese ejercicio preguntándole a varios de los que ustedes han evangelizado, o también ustedes pueden hacer ese ejercicio frecuentemente con las personas que se reúnen con ustedes, es una manera de checar si en verdad estamos seguros la fe bíblica, dónde nos va a llevar la fe bíblica, si en verdad nos da la salvación. Y eso es muy importante saberlo, porque es muy triste donde nosotros estamos enseñando y teniendo la esperanza de que los hermanos, los que están escuchando, tengan esa seguridad que van a ir al cielo por los méritos de Cristo, y contesten eso, de que no saben a dónde van a ir. Por eso, una de las características que nos ayuda a la fe, esa fe salvífica que estamos estudiando, es que nos da la seguridad. Nosotros estamos seguros de nuestra salvación. Y por ende es muy hermoso cuando hemos estado en funerales de hermanos que sabemos que han confesado la fe, o hermanos que han ganado salir de la iglesia militante hasta la triunfante. Pues son muy bonitos esos sermones, el poder hablar del cielo, hablar de Cristo y lo que Él hizo por. Y es aquí donde nosotros necesitamos tener esa seguridad, por la fe salvífica, por la fe que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, tenemos seguridad de nuestra salvación. Por esto vamos a checar unos textos bíblicos que nos ayudan a tener esa seguridad. ¿Qué nos dice Tito, capítulo 1, versículo 2? ¿Quién desea leerlo? Tito 1, 2. Ya entró Félix. Buenas noches, Félix. También ya entró Lorena. Buenas noches, ¿cómo está? Bien. Entonces, Tito, capítulo 1, versículo 2. ¿Quién desea leerlo?
¿Puedo, pastor? Dale, Sandra. Es Tito capítulo, ¿me lo repite, por favor? Capítulo 1, versículo 2. Muy bien. La palabra del Señor dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Muy bien, entonces aquí vemos que está hablando del contexto de la piedad y la piedad cuando Pablo habla a Tito, a Timoteo, que es la piedad, es creer o la obra de Jesucristo que hizo por nosotros. Pero yo quiero que notemos esto. Primero, Dios no miente, ¿cierto? Como nos dice el pasaje de allí. Y segundo, como Él no miente, pues mire lo que Él dice, la vida eterna que prometió antes del principio de los siglos. Entonces, Dios ha prometido la vida eterna y nosotros, pues en verdad somos beneficiados. Entonces, cuando tenemos un pasaje como estos, damos gracias a nuestro Dios porque sabemos que Él y cumple sus promesas. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 9, versículo 2? Mateo 9, 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Muy bien, entonces aquí, ¿cuál es la promesa? Y aquí Jesús no está diciendo posiblemente o tal vez, no dice, tus pecados son perdonados. Y eso es una seguridad que nosotros tenemos por los méritos de Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, no solamente nos prometió la vida eterna, sino que también nos asegura, así como a este paralítico que sus pecados fueron perdonados, sabemos por todo el contexto bíblico que nosotros. Bueno, Juan 10, 28, que es un texto muy bonito que nos anima Amén, mucho. pastor. Dale, mi hermano. Y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bien, entonces aquí la figura de Jesús como el buen pastor. Y sabemos que él como buen pastor, pues, ¿qué hizo? No solamente cuidó las ovejas, dio la vida por las ovejas, sino que mire lo que dice el versículo 28. Y yo les doy vida eterna. Entonces son promesas que las cuales nosotros vamos a descansar. Esas promesas de que sí nos da la seguridad de que vamos al cielo. ¿Qué nos dice Mateo 14, 31? Profesor, ¿yo puedo? Dale, Lorena, sí. Mateo 14, Mateo 31, 14, 31. 14, y dice, al momento Jesús entendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muy bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de Pedro. Si vemos el, el contexto, Jesús está caminando sobre las aguas. Pedro dice, permíteme, yo voy donde ti, y apenas Pedro perdió la perspectiva de dónde estaba y él vio que las olas y todo lo que estaba pasando en el mar lo distrajo de su fe, ¿sí? De su confianza. Entonces, ¿por qué tenemos este versículo aquí? Porque podemos ver de que pues Pedro tenía en esta situación la fe débil, como lo vimos en la clase pasada, pero sabemos que Pedro fue
perdonado. ¿Y, y por qué? Pues vemos ejemplos de las promesas de Dios. Mateo 7:26, que hace parte del Sermón del Monte, que nos dice, ¿Puedo, hermano? dale Juan, Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. muy bien, entonces aquí está hablando del hombre que insensato. Más si leemos el siguiente versículo que nos dice, hay un hombre que es sensato, que es prudente, que edificó sobre qué? La roca. ¿Y quién es esa roca? Pues es Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos esa seguridad de que somos perdonados, tenemos la vida eterna, porque el mismo Espíritu Santo, nuestra fe la edificó sobre la roca. Pero vemos otro ejemplo. Vemos el ejemplo de Pedro, la fe débil, pero ¿qué vemos el ejemplo de Mateo 15:28? Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bien, entonces vemos cómo esta mujer, que es una mujer gentil, pues su fe fue alabada por el mismo Jesús. Entonces aquí vemos varias perspectivas. En Mateo 14, una fe débil como la de Pedro. En Mateo 7:26, aquellos que no edifican sobre la roca, sino sobre la arena. Y esta mujer que estaba fundamentada sobre la roca. Y esos ejemplos nos muestran cómo estas personas todas fueron salvas, tenían esa seguridad de la salvación. Por esto es muy importante que nosotros, y ya hablamos de eso una vez, problema que tenemos con las obras. Nosotros hablamos muy poquito de las obras a veces, pero en verdad es muy importante saber lo que dice la carta a Santiago, que la fe sin obras está muerta. Entonces, nosotros estamos seguros de la salvación y por eso usamos las palabras en amor y agradecimiento. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Y sabemos lo que el Espíritu Santo hace. Ahora, cuando faltan las buenas obras, que ya sabemos que las buenas obras son las que produce el Espíritu Santo en nosotros, y esa falta, ¿qué significa? Que la fe se ha debilitado. Entonces, si ustedes están ayudándole a un hermano en la fe que en verdad no o tiene problemas en su vida de santificación. Un ejemplo está en el alcoholismo. Siempre ha tenido problemas del alcoholismo, pero hace sus días deja que el Espíritu Santo trabaje y no consume alcohol, pero de un momento a otro cae de nuevo en el consumo del alcohol, pues hay que ayudar porque está pasando con su fe. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que no está leyendo la Biblia, no está poniendo su vida en oración o está compartiendo con personas que no deberían de compartir. Y eso necesitamos tener mucho cuidado, pero para eso estamos nosotros acá. También otra cosa importante es que las obras no fortalecen la fe. Entonces yo tengo esa pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que fortalece la fe? El oír la palabra de Dios. Bien, entonces la palabra de Dios. ¿Y qué más fortalece la fe? El Buenas bautismo, obras, no. Sí, el bautismo nos da la fe, ¿cierto? Pero ¿qué fortalece la fe? ¿De qué se refiere? ¿Los sacramentos? Y especialmente la Santa Santa Cena, Cena. ¿cierto? Porque acuérdense cuál es la diferencia del bautismo a la Santa Cena, porque el bautismo da la fe, crea la fe, la Santa Cena fortalece la fe, ¿cierto? Entonces, las obras no fortalecen la fe porque mucha gente cree que porque usted está viviendo de cierta manera, entonces eres una persona muy que tiene mucha fe. No, no es eso. ¿Qué es lo que nosotros nos mantiene la fe y por decir en alguna medida
al 100%. Es el Evangelio y la Santa Cena. Hay que tomar el sacramento las veces que podamos. Y dudar es decir a Dios que no es confiable. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque muchas veces nosotros dejamos que el diablo, que el mundo, que nuestra carne pecaminosa ponga algunas dudas en nuestro corazón, pero nosotros no podemos dejar eso, porque realmente estamos hablando de nuestra salvación y sobre todo en esta diapositiva estamos viendo que vamos a estar seguros de nuestra salvación, seguros de nuestro perdón de los pecados que Dios nos ha dado. Entonces, no tenemos por qué dudar. Y si nosotros tenemos una circunstancia especial, que esa circunstancia no cambia, pues a veces nos falta mucha sinceridad a nosotros, porque muchas circunstancias en nuestra vida no cambian, es porque todavía seguimos cometiendo el mismo pecado o estamos en el juego de alguien que está cometiendo o practicando un pecado. Entonces pongo el ejemplo, una esposa que tiene un esposo maltratador. Entonces la esposa dice, no, es que yo le pido a Dios por él, yo le oro a Dios por él, pero él no cambia, él sigue maltratándola, ¿cierto? Pues ahí es donde hace falta aplicar lo que enseña la Biblia con el oficio de las llaves. Y también, pues es un marido maltratador, pues él ha roto el matrimonio, porque eso es lo que se llama el abandono malicioso, teniendo este ejemplo. Entonces, si un marido no está cumpliendo lo que dice Dios del matrimonio, como dice San Pablo, pues la hermana no está obligado a vivir con él, si es incrédulo. Y si es creyente y está haciendo eso, pues hay que llamarlo de la exhortación. Y eso es muy importante porque muchas veces las dudas que tenemos nosotros, porque Dios no actúa, Dios no hace, o porque hay doctrinas que tal vez no podemos explicar y entender bien, es porque o estamos razonando mucho con la Biblia o no estamos haciendo nada para cambiar una situación. Entonces hay que ser muy sinceros con eso, porque si no se hace nada para cambiar la situación, eso va a seguir. O si yo sigo conectado con la persona que me está haciendo mi vida espiritual tan difícil, pues hay también una línea entre cargar la cruz, o sea, soportar a esa persona, pero si esa persona está siendo un obstáculo para mi fe, pues tengo que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Juan. Eh, y si hay una hermana así que tiene a su esposo que toma, que la golpea, que la corre, que la ofende, ¿qué hay que hacer ahí, hermano? Sí, pues la hermana tiene la solución porque el esposo es el que, si el esposo no quiere cambiar, pues bíblicamente ahí no hay un matrimonio, porque eso es lo que llamamos el abandono malicioso. El matrimonio tiene tres propósitos: la compañía, la vida sexual y los hijos. Cuando hablamos de la compañía, entran muchas cosas, no solamente el papel del hombre y la mujer, sino que también entra el respeto hacia la persona, no solamente el respeto hacia la integridad física de la persona, sino también la integridad emocional. Entonces, pues ahí estamos viendo que si este hombre no está viviendo como Dios quiere que se viva en el matrimonio. Si es incrédulo, pues ella no está obligada a vivir con él, ¿cierto? Pero si ella quiere vivir con él, ya es su responsabilidad. Nosotros pues nunca vamos a patrocinar o vamos a aconsejar un divorcio, pero a veces cuando las cosas son tan difíciles, sí es bueno que haya una separación temporal, cosas así, porque uno que sabe que pueda matar la hermana o la puede hacer un daño grave, ¿cierto? Se sabe cómo son los niveles de violencia a veces en las parejas. Hay cosas que se pueden evitar, ¿cierto? Entonces,
si para eso está el gobierno, aunque sabemos que a veces el gobierno no hace nada. No hace nada cuando se pone un denuncio, porque aquí en Colombia es muy triste eso. Cuando hay un feminicidio, siempre dicen, y hacía tantos meses esta mujer había denunciado al hombre. ¿Y cuántas veces llamaron al hombre a interrogatorio o lo llamaron para que presentara pues una audiencia? Ni una sola vez, ni una sola vez. Son cosas muy tristes que pasan, pero hay cosas que nosotros podemos aconsejar de que no vayan a pasar. ¿Eh? Aquí estoy contestando de manera general, pero cada situación tiene algo, ¿cierto? O sea, en este caso habría que yo tendría que preguntar más sobre ella, sobre su relación y todo eso, para poder dar una mejor consejería. ¿Bien hasta ahí? Ustedes saben que los calvinistas creen pues que la salvación nunca se va a perder. Y mucha gente cree eso, de que la salvación no se pierde, pero eh, dijimos la clase pasada que la fe débil nos salva, pero la fe débil también puede ser un problema para nosotros, porque un cristiano puede perder la fe, ¿cierto? ¿Y cómo pierden la fe? Primero es la situación de cómo se sienten respecto a Dios. Vamos a ver qué nos dice Lucas 8:13, que es la parábola del sembrador. Lucas 8:13 que nos dice. ¿Puedo, pastor? Sí, dale. Dice Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Muy bien, entonces, muchos están en la fe por las emociones, y ya lo hablamos la clase pasada. Y la emoción es un enemigo de la fe salvífica, porque siempre van a querer tener una relación con Dios, es de acuerdo a cómo estén sus sentimientos, sus emociones. Pues aquí, pues sabemos que los momentos de prueba son muy difíciles y muchos se apartan. Entonces, ¿cómo se siente? Dios me abandonó, Dios me hizo un lado, pero en realidad lo que la palabra de Dios nos enseña que nosotros en este mundo vivimos muchas pruebas, vivimos muchas tribulaciones, y a base de esas pruebas y tribulaciones es que vamos a entrar al reino de los cielos. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender eso, lo que pasa en la iglesia militante. Y no estamos hablando de la salvación por obras, sencillamente es lo que dice la palabra. A base de muchas tribulaciones, o vamos a vivir muchas tribulaciones y luego vamos a ir al cielo. Es la idea que dice los apóstoles, el hecho de los apóstoles. Entonces, muy importante que nosotros, nuestra relación con Dios no dependa de cómo nos sentimos, sino de la promesa que es dada en la palabra de Dios, lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué nos dice Mateo 26:36? El ejemplo otra vez de Pedro. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y sabemos lo que pasó en Getsemaní, ¿cierto? Porque antes de eso, pues sabemos lo que Pedro había hecho, de prometerle a Jesús eh, que, que iba a dar la vida por él, pero luego, ¿qué hizo Pedro? Pues Pedro lo negó, ¿sí? Y eso es muy importante que nosotros pues, veamos esto. Y entonces Pedro no solamente acompañó a Jesús en Getsemaní,
Jesús le dice, quédese, sino que antes había prometido que iba a dar la vida por él y luego más adelante en el mismo capítulo, pues le negó y le negó 3 veces. Vemos el ejemplo de Pedro que se expuso a la tentación y la tentación, como dice Santiago, nos puede llevar al pecado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si nosotros sabemos que somos débiles en algo, pues apartémonos de eso. Aquí también es muy importante notar que nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos ni a Dios, porque a veces podemos estar haciendo algo que creemos que nadie se da cuenta, pero también ese algo puede poner en peligro nuestra alma. Entonces, por eso, líbranos de tentación, como oramos en el Padre Nuestro, no de caer en la tentación, pues hay que estar aquí con los ojos abiertos. Tenemos esa expresión que yo creo que ustedes la usan, el que juega con candela se quema, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. En Gálatas 5:4 que nos dice, De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. muy bien, entonces, eh, como, ¿cuál era el problema de los Gálatas? Que estaban escuchando a los judaizantes, crean en Jesús como su Salvador, pero tienen que circuncidarse. Entonces, hemos visto ya en clases y hemos hablado mucho del sinergismo. Entonces, aquellos que confían en las obras, creen que son salvos porque creen que son buenas personas, porque son personas que aparentemente cumplen los mandamientos, pues hay que tener mucho cuidado. Que esas mismas obras los van a poder condenar. ¿Qué nos dice Mateo 18 versículos 8 y 9? Profesor, ¿puedo? Dale, Lorena. Mateo 5:18. Mateo Y dice así. 18, sí, Mateo capítulo 18 versículos 8 y 9. Versículo Ya lo tengo, 18, hermano. 5, Sí, 10. Mateo 18 o 9 y 10. Sí, 8 y 9. 8 y 9. Ya. Por tanto, si tu mano o tu pie te ocasionan caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar a la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te ocasiona de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno del fuego. Muy bien, entonces aquí la autodisciplina. eh, y el libro habla de que la fe es como un jardín y si ese jardín no se mantiene bien limpio, pues vamos a tener esos problemas. Y Jesús sabemos que aquí está hablando con un símil, está mostrando cómo nosotros hay que quitar cosas en nuestra vida de santificación que no nos lleve al pecado. Aquí, pues Jesús está mostrando no cortar, pues, literalmente la mano o el pie o sacarnos el ojo, sino que Él está usando, pues, los elementos, los órganos de nuestro cuerpo con los cuales pecamos y dice que haya autodisciplina acá. Sabemos muy bien, si la mano es oportunidad de caer, pensemos en robar. Entonces, pues, el punto no es cortar la mano, el punto es dejar de robar, es dejar de alimentar ese pecado. Lo mismo pasa con los pies. Si alguien nos llama para un chisme, pues
vamos a, no vamos a correr para saber de ese chisme. Es una manera de cortar los pies o los ojos cuando estamos viendo a una persona con ojos deseosos, ¿cierto? Pues también, ¿qué dice Jesús? Mejor que no lo hagas, no alimentemos la carne. Entonces, por eso, si yo sabemos las debilidades que tenemos, pero por lo tanto esas debilidades, pues hay que dejarlas al Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir conforme en amor y agradecimiento a nuestro Dios. Es un trabajo, porque eso es lo que significa ser cristiano. A veces nos critican porque bailamos o porque nos tomamos una cerveza o porque somos muy alegres. Ese no es el punto. El punto es que no vamos a practicar o no vamos a caer en una práctica pecaminosa que ofenda a Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Otro de los problemas que hace que perdamos la fe es el amor al dinero. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 10. ¿Puedo, hermano? Dale. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muy bien, entonces, pues nosotros sabemos que el dinero en sí Dios lo da para sobrevivir en este mundo. Pues el problema no es el dinero, el problema es el amor hacia el dinero. Y sabemos que, pues en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que aman el dinero y han abandonado la fe, como ese joven rico que le dijo a Jesús, yo cumplo todo y todos los mandamientos yo los cumplo. Y cuando Jesús le dice, pues bueno, deja, deja tus riquezas y dala a los pobres, él se fue triste. Es un ejemplo de eso. Entonces, el problema del dinero es que, como hemos escuchado en los últimos sermones estos domingos, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Que las riquezas muchas veces nos desvían de no cuidar la fe, no es tener cuidado a la fe. Hay hermanos que son muy disciplinados con eso, pueden tener sus riquezas y pueden seguir adelante, pero hay que tener mucho cuidado con eso. También cuando hay persecución, ¿qué nos dice Mateo 10, versículo 28, luego versículo 32 al 33 y luego 38 al 39? Aquí lo tenemos en la pantalla. Mateo 10, versículo 28. ¿Puedo, hermano? Dale. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. 38 y 39 también, ¿verdad, hermano? Sí, Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. muy bien. Entonces muchos tienen miedo a la persecución y mejor dejan la fe. No solamente en la iglesia primitiva sucedió esto, pero hoy en día pues hay personas que han dicho, yo desde que pertenezco a esta fe, a esta iglesia,
tengo más problemas, más situaciones difíciles. Hace poco aquí hay una dama que está viniendo con frecuencia, pero había unos domingos que no estaba viniendo y escuché que su esposo no la dejaba venir a la iglesia, ¿cierto? Entonces mire que es una manera de persecución, pero me dio mucha alegría ver que ella lleva otra vez 2 domingos que se ha congregado. Y bueno, yo no puedo meterme a hablar con ella mucho porque no conozco pues bien a su esposo, también apenas la estoy conociendo a ella, pero es algo muy difícil. Ella como simpatizante, pues ahí está viviendo persecución de su esposo. Muchos abandonan la fe, muchos se van. Pidámosle al Espíritu Santo que eso no pase. Y también cuando se rechaza una doctrina fundamental de la Biblia. Recuerden cuando estudiamos esto. Yo siempre les estoy diciendo, recuerden esto, que ya lo vimos. ¿Y por qué lo digo? Para que vean que estudiar la dogmática o como estamos estudiando la dogmática sistematizada, está todo enlazado, ¿cierto? Todo está unido. Entonces, si negamos la Trinidad, si negamos la persona de Jesús, si negamos la salvación por gracia, si negamos la resurrección de Cristo, si negamos eh, las otras doctrinas que son importantes para ir al cielo, que tiene que ver con la sustitución de Cristo, o también tenemos dudas en cuanto a los medios de gracia, también eso trae problemas y se puede rechazar la fe. Por eso es muy importante y cuando ustedes están enseñando a su grupo de sembradores o a sus iglesias, constantemente están repasando la doctrina para ver qué ajustes hay que hacer, porque hay una situación, los hermanos están con nosotros eh, media hora, 1 hora a la semana, no están todos los días o 2 veces a la semana, sin mucho, entonces no hay manera de estar controlando qué es lo que creen o con quién se encuentran, con quién hablan y todas estas cosas. Entonces hay que estar cuidando la palabra. Para eso, pues tener una estrategia de estudio que constantemente las personas estén recordando eso. Y nunca pensemos, es que esto ya lo enseñé, es que esto ya lo di. No, esto es muy necesario darlo, esto es muy necesario ofrecerlo. Muy necesario que nosotros siempre hablemos a los hermanos por la palabra de Dios y así ellos crean. Una vez una hermana me dijo, es que yo veo que repiten lo mismo. Y bueno, no podemos cambiar el mensaje de la Biblia, que somos pecadores y Cristo murió por nosotros. Y eso es muy importante. También, pues así como se pierde la fe, mientras que haya vida, hay oportunidad de volver a la fe. Y Dios es el que restablece la fe de las personas. Entonces, ¿es posible que, que un cristiano sea restaurado en la fe? La respuesta es sí. Pensemos en estos dos ejemplos, tanto David como el hijo pródigo. Acuérdese que David cometió adulterio, mandó a asesinar a Urías Eteo y él estuvo más o menos como 1 año en impenitencia, sin confesar su pecado. O la historia del hijo pródigo, que le pidió la herencia a su padre y fue y se gastó su herencia en la vida pecaminosa. ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Pues vemos el común denominador. Padre, he pecado contra ti. Y cuando ellos confesaron su pecado, pues fueron perdonados. Entonces, así una persona haya negado la fe, haya perdido la fe o haya vivido una excomunión eh, por no arrepentirse de un pecado, pues mientras que está vivo hay oportunidad. Entonces, por eso nosotros no vamos a caer en el juego del diablo de mantener enemigos en todas partes. ¿Qué quiero decir con esto? De que yo conozco a muchas personas que viven en problemas en las congregaciones, muchos pastores que quieren o creen que pueden solucionar toda la vida de las personas. Hay que tener cuidado con eso. Es la obra del Espíritu Santo.
Y cuando una persona ha abandonado la fe, pues hay que mantenerlo como amigo o como amiga para tener siempre oportunidad de estar hablando con ella las cosas de Dios cada vez que haya oportunidad. Entonces, por eso es muy importante que nosotros recordamos. Él es el que restablece la fe, el mismo Dios. Y cuando esté pasando eso, siempre hay que decir, Jesucristo ha perdonado tu pecado. Por la obra de Cristo, el Padre ha perdonado tu pecado. Y esa persona, su fe ha sido restablecida. Y pues recuerden cómo Pablo mandó a los corintios a que abrazaran, a que estuvieran de nuevo con ese joven que tuvo relaciones sexuales con su madrastra. Eso fue un tema que vimos hace poco, ¿no? Muy importante esto de que la fe justifica y santifica. Entonces, ¿qué significa que la fe justifica? Ya sabemos que es el instrumento por el cual Dios nos da la justicia de Jesús. Entonces, es el instrumento receptor, pero también santifica porque la fe nos lleva a amar a Dios y al prójimo. Entonces, nuestra vida de santificación, porque es movida por la fe. Otra vez, aquí estamos viendo el resumen de la carta a Santiago. Muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras, porque la fe y las obras van unidos. Por eso hay esta frase, la justificación es la causa de la santificación y la santificación es el efecto de la justificación. Entonces aquí siempre hay una causa-efecto y las dos van juntas. No podemos separar nunca la justificación de la santificación. Siempre en los sermones, siempre en los devocionales, siempre si es que estamos dando una clase bíblica, pues hay que organizar la clase de manera que aquí mostramos la justificación, cómo somos perdonados, aquí mostramos la santificación, qué es la santificación, cómo vivimos los cristianos, cómo vivimos nosotros, que eso es muy importante, que siempre lo tengamos en mente. Usted y yo no podemos ser sacerdotes reales o personas que llevamos la palabra de Dios y la palabra de Dios muy lejana. No, la palabra de Dios está en nuestras vidas, Dios está en nuestras vidas y es el mismo Dios quien nos guía a nosotros a vivir diferente. Entonces, siempre que ustedes escriban un sermón, un devocional o estén preparando su clase, identifiquen esto. Estoy hablando de la justificación, estoy hablando de la santificación, está bien la clase. Y lógicamente ahí tenemos la ley y el evangelio dentro de esta lección que estamos preparando o el sermón que estamos preparando o el devocional que estamos preparando. Y tenemos Santiago 2 17 y 18. ¿Quién desea leerlo? Amén, pastor. Dale, mi hermano. Santiago 2 17 y 18, ¿verdad? Sí, Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. muy bien. Entonces, tengamos bien en cuenta eso. Ya les he dicho que a veces nos llaman a nosotros que somos unos cristianos light o muy laxos porque casi no hablamos de las obras, pero en verdad necesitamos trabajar en eso porque las obras son muy importantes, porque mostramos en quién creemos y también mostramos cómo la fe ha influenciado nuestras vidas. Y todo eso se traduce en la madurez cristiana. Hay hermanos que tardan más en madurar algunas cosas en su vida de santificación que otros. Y todo, otra vez, es por una fe débil. Por eso hay que fortalecer la fe, hay que huir de la tentación, hay que huir de las malas compañías, hay que huir de los falsos maestros, hay que huir de todo lo que sea tropiezo para nosotros. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra fe en la Biblia, pasa igual, así como hemos hablado de la palabra ley, de la palabra evangelio,
en un sentido amplio, en un sentido estrecho, pues muchas veces nosotros necesitamos identificarlo. Por ejemplo, el famoso texto de Hebreos 11:1, ¿cierto? Que la fe es la convicción, ¿cierto? De lo que no se ve. Es un pasaje muy bonito, pues estamos hablando aquí de la fe salvadora. También en Romanos 3:3 habla de la cualidad de ser fiel. La palabra fiel está relacionado con el tema de la fe. Cuando hablamos de la fe cristiana, como Pablo habló a los Gálatas, enseguida vamos a checar estos textos bíblicos, pues también hacer referencia a un don que Dios ha dado a nosotros. También vamos a ver la fe en relación con la libertad cristiana, que es muy importante que nosotros podamos identificar. Entonces vamos a leer Hebreos 11:1 que nos dice. ¿Puedo yo leer, Dale, profesor? Sofi. Sí, dale, Sofi. Así dice la palabra, Hebreos 1, perdón, Hebreos 11, el capítulo 11, verso 1. Es, pues, la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien. Entonces, la certeza y convicción. Dos palabras importantes. Entonces, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe salvadora. Romanos 3:3. ¿Quién desea leer? Si no hay, puedo volver a Dale, leer, profesor. dale, Sofi. Pues que, si alguno de ellos ha sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Bien, entonces, si hablamos de la fidelidad de Dios, pues Dios también nos da a nosotros esa fidelidad a Él por la obra del Espíritu Santo. Entonces, siempre que le damos la palabra fidelidad o fiel, pues está muy relacionado con la fe. Gálatas 1:23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Bien, entonces, ¿qué es predicar esa fe? Es la fe cristiana. O sea, Pablo antes los perseguía, ahora está predicando esa fe, la fe cristiana, la fe que está basada en Cristo. Un buen ejemplo. Y la libertad cristiana, que yo creo que batallamos tanto con nuestra libertad cristiana, que nos dice Romanos 4:23. ¿Puedo, pastor? Claro que sí. Dice Romanos 4:23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Y aquí recordando con Abraham, ¿cierto? Que su fe le fue contada por justicia. Entonces, cuando vamos a aplicar esto en la libertad cristiana, que sabemos que pues todo lo que hay cosas que hacemos que la Biblia no nos prohíbe, no nos manda algo, pues no podemos dejar al lado la fe, que la fe es la que nos va a guiar si eso está bien hecho o está mal hecho. También vamos a encontrar como muchos dogmáticos o teólogos usan la palabra fe de diferentes maneras. Entonces, se habla de la fe implícita, que es identificarse con una religión, creen en algo que no está familiarizado, ¿cierto? También está la fe general o histórica, que es creer en los hechos de la Biblia sin confiar en Jesús como el Salvador. O eso también es cuando en Santiago leemos que los demonios creen. Ellos tienen esa fe general o histórica. La fe implícita, la fe general o histórica, esa fe nos salva. La fe objetiva es lo que se cree en las enseñanzas de la Biblia y la fe subjetiva es la fe por la cual se cree la confianza personal de Jesús. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestra identidad espiritual, la identidad espiritual, yo soy luterano confesional, pues es
Yo, por identificarme como luterano confesional, no estoy diciendo que soy salvo, pues es la fe que yo practico, la luterana confesional. Porque yo soy salvo por la fe subjetiva, porque en la religión luterana confesional me enseñan a tener la confianza en Jesús. Nosotros podemos creer en todos los hechos de la Biblia sin confiar en Jesús como muchos lo hacen, pero eso es un problema. Pero damos gracias a Dios de que no pasa eso con nosotros, de que creemos en Jesús, pero creemos también en los hechos de la Biblia que son verdaderos. Y por eso siempre lo vamos a concentrar en la fe objetiva y subjetiva. Entonces, no es solamente creer las enseñanzas de la Biblia, sino la enseñanza fundamental, tener la confianza en Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, hasta hoy hemos estudiado el tema de la fe. Recuerden que la próxima semana no tenemos clase. Los espero el martes, ya se acabó el Octubre. martes 7, ¿cierto? El martes 7 de octubre, con la ayuda de Dios. Nos conectamos para continuar con el tema de la conversión y puedan ir pues leyendo y analizando. Aquí nos reunimos para profundizar más en los temas. Vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, te damos gracias por darnos esta fe salvífica, por permitir que podamos practicarla. Te pedimos, Señor, que mientras estemos en este mundo no nos apartemos de ella, que cada día escuchemos el Evangelio, que cada vez que tengamos oportunidad podamos tomar de la Santa Cena, cada vez que podamos glorificar y adorar tu nombre con nuestras obras, permite, Señor, que lo hagamos, no para salvación, sino para tu gloria, para tu alabanza. También oramos, Señor, para que nos des un buen descanso, no solamente en este fin de semana, sino también en esta noche y que el día de mañana vivamos para ti. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, les Amén. quiero mucho. Dios les bendiga. Seguimos en contacto. Sí. Amén. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones, Gracias por la hermanos. Hasta luego. Amén.